Buenos días, queridos amigos, familia de la fe, que nos sigue por estos medios para poder conocer un poquito más de la palabra de Dios. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. ¿Sabe que es verdaderamente asustante la situación social, la conmoción social que está viviendo nuestro país? Es posible que este video lo vean en este tiempo o que se vea mucho tiempo después. Estamos terminando el año 2022 y lastimosamente la violencia que se ha generado en nuestro país es realmente espantosa. Lastimosamente muchas de las ocasiones tenemos que partir de esta cruel realidad, de esta situación que no nos es ajena, para compartir la palabra de Dios, para poder tener bien claro el camino a seguir, las enseñanzas que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. Y digo, lastimosamente tenemos que partir de esto porque vivimos una realidad. Yo no creo que la Biblia se escribió en los distintos tiempos y que fue útil para cada tiempo, para cada época. No, la Biblia es una palabra que permanece por siempre y siempre tiene vigencia. Y es por eso que debemos apelar a ella para tratar de orientar en medio de la desorientación que nos genera el convulsionado mundo y nuestro país, tristemente, que estamos viviendo. Es muy típico, hoy en día se está volviendo normal, entre comillas, nunca lo aceptaremos, pero parecería que sí, es el sentir, la percepción de las personas, el saber que cada día han habido varias muertes y de distinta índole, ya sea por ataques terroristas, ya sea por coches bombas, ya sea por asaltos, crímenes, femicidios, ya sea que se matan en las cárceles, en fin, es una situación tremendamente espantosa la que estamos viviendo. Y claro, esta violencia genera violencia, no existe, no hay, no se ve, no se nota un- una intención de frenar, de poner un alto, de buscar una salida, una solución. Entiendo que tampoco es fácil, pero no vemos una respuesta a pesar de que esto viene ya de un año y medio o quizás un par de años acá en nuestro país. Es triste porque nuestro país siempre se ha caracterizado por ser una isla de paz, por ser una sociedad muy tranquila, por brindar seguridad. Tenemos atractivos turísticos maravillosos, maravillosos, tanto en las ciudades como en los paisajes, en las regiones, en las distintas regiones de nuestro país, en la costa, en la sierra, en el área oriental amazónica, en la zona insular, en Galápagos. Tenemos una riqueza increíble que se ha visto menoscabada precisamente por esta inseguridad. Por eso es que digo, nos corresponde partir de esta realidad en la que podemos decir claramente que estamos viviendo en una situación de violencia extrema que nos tiene alterados a todos, y esta alteración nos genera, yo creo que instintivamente, no creo que sea muy racional, muy pensado esto, pero es lo que se ve, que genera un sentir de defensa, de autoprotección, que a su vez degenera en violencia también, ¿sí? Es decir, las personas, las instituciones, las empresas, al verse amenazadas, pues tratan de protegerse, pero los medios pacíficos parecerían ser insuficientes, ¿sí? De tal manera que digo, se ha visto que hoy en día, por ejemplo, la gente o se esconde en sus casas, que aún ahí no hay mucha seguridad, pero es menos riesgo que estar en las calles. Hace no mucho tiempo una ciudad de las más violentas en nuestro país, se decretó que el trabajo sea únicamente hasta las 2 de la tarde, porque se sabía que a partir de esa hora o tiempo después iba a haber una arremetida de violencia de parte de bandas criminales, ¿no? Entonces, llegar a esos extremos, digo, nos da un poquito la pauta, la percepción. Yo le estoy comentando esto que es de conocimiento público, esto lo escuchamos diariamente en los distintos noticieros, pero digo, esto nos da la pauta para entender un poquito el estado anímico
que nos genera a las personas. Una es el temor, el miedo, y otra, el ánimo, digo, instintivo posiblemente, de cuidarnos, y a veces se piensa que la mejor defensa es el ataque, ¿sí? Se está analizando, yo no sé hasta qué punto puede ser esto una posible solución, si es una solución total o quizás mediana, no sé qué tan cierto sea esto. Se está analizando una ley que permita tener armas, que los particulares puedan portar armas para defenderse. Yo creo que eso es generar una mayor guerra. No sé, no sé. Es simplemente un comentario fruto de lo que vamos viendo en la realidad y en las noticias que se van dando. Instintivamente estamos teniendo distintas reacciones las personas para tratar de protegernos, ¿sí? En este sentido, yo quiero comentarle algo, ¿sí? Es verdad que todos, cristianos y no cristianos, creyentes y ateos, todo mundo, no importa la religión, la creencia, la doctrina, el estilo de vida que quiera adoptar en el aspecto espiritual, no importa en realidad. Todos estamos expuestos, muy expuestos, ¿sí? Todos estamos bajo la constante amenaza de la delincuencia, de la violencia. Pero en la medida de lo posible, creo que es necesario que nosotros podamos tener bien claro el panorama, ¿sí? Y para tener bien claro el panorama es necesario tener bien clara la verdad, ¿sí? Y hay una verdad que contiene el texto bíblico, que es la verdad de Dios, ¿sí? Le comento el caso que vamos a topar el día de hoy, por llamarlo de este modo. Es la historia en realidad, ¿sí? Es la historia de, de una persona y de un tiempo que también hubo mucha violencia, ¿sí? Y que son los tiempos de nuestra era, es decir, en adelante, ¿sí? Los primeros cristianos sufrieron mucha violencia, mucha persecución, fueron arrestados, aviados, con la crisis que esto causa a nivel, algo que se conoce inclusive en el año 70 de nuestra era con Nerón, uno de los mayores perseguidores de la Iglesia de Jesucristo, y obviamente había que tomar cartas en el asunto, ¿sí? Por ejemplo, la historia que nos ocupa el día de hoy es de uno de los primeros mártires cristianos, que se llama Esteban. Este muchacho había sido reclutado, por decirlo de algún modo, por parte de los apóstoles, quienes al ver la necesidad espiritual de la gente y al ver el número de personas que se iban añadiendo a la doctrina de Cristo Jesús, consideraron buscar personas que les ayuden, alguien que pueda darles una mano en las distintas labores que se hacían. Una de ellas, por ejemplo, y él fue reclutado con otros precisamente para esta causa, digo, una de estas era el apoyo económico, el apoyo alimenticio, el apoyo de provisión material que se hacía para las viudas y para las mujeres y familias desamparadas, fruto precisamente de esta persecución, fruto precisamente de esta dispersión. Algunos padres de familia, algunas cabezas de hogar que eran quienes sostenían y sustentaban a sus casas. No era muy común en aquel entonces, estoy hablando del imperio, de la época del Imperio Romano, de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, si usted quiere llamarle el año cero, ¿sí? Volviéndonos atrás de la cuenta que vamos aumentando de los años. Muchos de los cabezas de hogar, digo, eran quienes sostenían sus casas, y no era común que las mujeres solventaran económicamente la casa. Ellas cumplían un trabajo igual o más esforzado quizás que los padres en el cuidado de sus hogares, de sus familias, de atender a los hijos con todo lo que eso implica, ¿sí? Pero al ser perseguidos los cristianos, o quienes adoptaban esta posición de vida, quienes reconocían que Jesucristo era el ungido de Dios, el Mesías que habría de venir para liberar al pueblo judío y al mundo entero, abrir la puerta para salvarnos del pecado, de este cáncer, de esta inmundicia que es el pecado, pues quienes se iban añadiendo, no solo que recibían la bondad de Dios
¿sí? Sino que también pasaban a ser objeto, se ponían en la mira del enemigo. Y fueron perseguidos, fueron muy perseguidos, y digo, unos murieron, otros fueron esparcidos, y las familias quedaron en las principales ciudades de persecución, tuvieron que huir a distintos lugares, y en donde se sabía que se ponía un grupo cristiano, que se reunía una iglesia de hogar, se llamaba, o podríamos llamarlo en aquel entonces, pues eran perseguidos nada más y nada menos que por los mismos religiosos judíos que no habían identificado a la persona divina de Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Entonces consideraban que el creer que aquel hombre que caminó aquí en la tierra y que hizo tantos milagros, prodigios, señales, y que terminó entregando su vida para pagar el precio del pecado del mundo entero, simplemente estaban blasfemando, ¿sí? Estaban yéndose en contra de las enseñanzas que les habían dado los profetas en el Antiguo Testamento, y en contra del padre Abraham, y etcétera, 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 ¿sí? De tal manera que digo, este grado de violencia que sufrió, que vivió el cristianismo en sus inicios, eh, motivó precisamente a dos cosas. La una, a protegerse en la medida de lo posible, y dar protección o protegernos entre nosotros, ¿sí? Entre los cristianos. De tal manera que se recluta, digo, a algunas personas, entre esos a este muchacho Esteban, para que ayude en estas labores de dar asistencia a las mujeres y a las familias desamparadas, fruto de esta persecución que había dejado sin cabezas y hogar a muchas familias, ¿sí? Y es precisamente este muchacho que dice la palabra de Dios allá en el libro de los Hechos, capítulo 6, que se habla de este reclutamiento. Dice que este muchacho tenía un don especial. La Biblia lo llama lleno de gracia y de poder. Y a través de ese don que Dios había dado a este hombre, él hacía varias señales en medio del pueblo, ¿sí? Es decir, habían sanidades, sanaciones, habían liberaciones, es decir, gente que estaba endemoniada y los demonios salían de las personas. En unos casos, evidentemente, ¿sí? Es decir, gente que estaba totalmente alterada en su comportamiento y que era por causa de demonios que estaban en las vidas, y otros que no tenían esa evidente alteración, pero que sus conductas, sus frutos, su manera de proceder también demostraba que estaban endemoniados, y sea cual sea la manifestación que hayan tenido, pues se liberaban de esos demonios. Y todo esto era por el poder de Dios a través de sus seguidores, de los apóstoles, y en este caso de aquel que se había sumado junto con otros para servir al pueblo, y que era lleno de gracia y de poder, dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Bueno, pues este muchacho comienza a manifestar ese poder de Dios, esa misericordia de Dios para con los demás, y eso no les gustó a los líderes religiosos de aquel entonces, ¿sí? Ellos tenían cierto poder político, los líderes religiosos judíos de aquel entonces, y procuran silenciarle, no pudiendo hacerlo ante el denuedo de sus palabras. Contratan, pagan, coiman a un par de sinvergüenzas para que hablaran mal de él y que digan que la doctrina que él está compartiendo, y que era la de Cristo Jesús, de aquel Jesús de Nazaret, que se mantenía todavía vigente en la memoria de muchos, aún de los que no creyeron en él, pero sabían que había este hombre que había caminado, que había hecho milagros, que había dado maravillosos discursos de sabiduría, que había resucitado muertos, ¿sí? Eso estaba vigente, eso era innegable, eso era una realidad palpable. Nadie se atrevía, por más ateo que pueda considerarse, nadie se atrevía a considerar, a pensar que eso era una realidad. Entonces, a eso me refiero cuando digo que era una verdad latente que estaba todavía en la memoria fresca de las personas. Y Esteban, junto con los otros discípulos, pues proclamaban que este Jesús, el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que hay que hacerle caso, que hay que seguir sus enseñanzas, que Él es el que nos está abriendo una puerta para tener una mejor condición de vida, etcétera, etcétera. Pero decir ese tipo de cosas a veces parecería que es hablar al viento, ¿no? Pero sí, claro, si dijeran alguna otra cosa que sea malcriada, obscena,
corrupta, etcétera, etcétera. Ahí sí todo el mundo le atiende, la prensa le acude, ¿no es cierto? Le dan una cobertura especial a gente que no es buen referente absolutamente para nada, ¿no es cierto? Pero cuando se habla de las cosas buenas de Cristo Jesús, de una vida en abundancia, de un testimonio de vida, de hacer bien las cosas, de manejarse correctamente, de seguir el buen ejemplo, ahí no. Ahí tenemos muy pocas vistas en los canales tecnológicos que hoy se nos ofrece. No es un reclamo, no es un reproche, simplemente es una descripción de una cruel realidad que estamos viviendo. Bueno, contratan, digo, dos personas para que testifiquen en contra de Esteban. Y cuando llega una de las autoridades religiosas, un sumo sacerdote, y escucha esta mentira, ¿sí? Le pregunta, él le dice, ¿esto es así? ¿Esto es así? Y Esteban hace ¿qué le puedo decir? Una disertación. Hoy se llamaría hoy le denominaríamos una charla magistral, o quizás más que magistral, demostrándoles a quienes supuestamente debían conocer y reconocer a Jesucristo, o sea, conocer la historia del pueblo judío y por lo tanto reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, les hace una disertación maravillosa, impactante, increíble, que termina ofendiéndoles y ridiculizándoles a ellos, ¿sí? Porque les hace un recuento histórico de, de todo lo que implica la, la, la imagen de Jesucristo que fue plasmada en su presencia terrenal aquí en aquellos días y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, quien murió y resucitó para el cumplimiento de cada una de sus promesas para quienes lo aceptamos, para quienes tenemos fe en Él. No digo para quienes somos santos, perfectos, no pecamos, porque eso no hay. Pero sí para quienes tenemos fe, para quienes procuramos seguir sus pisadas, con equivocaciones. No me justifico cuando digo con equivocaciones, quizás de una manera muy liviana, pero que luchamos interiormente para que prevalezca Dios en nuestras vidas antes que seguir prevaleciendo nosotros mismos, a veces contrariando esas enseñanzas. Entonces, digo, él hace una disertación maravillosa, increíble, eh, comenzando con mostrar no solo el gran conocimiento que él tenía de la ley y los profetas, es decir, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, sino sacando a flote textos bíblicos, sacando a flote las interpretaciones correctas, haciendo notar una sabiduría natural que él manifestaba en este gran discurso que él lo da y que llega como conclusión a esto, ¿sí? Llega como conclusión a decir, de todo esto que les acabo de mencionar, se concluye que Jesús es el Hijo de Dios, quien ustedes persiguieron y crucificaron. Entonces, esta exhortación está de redarguirles a las autoridades eclesiásticas judías, causó un mayor grado de violencia, ¿sí? Que terminó con la muerte de Esteban apedreado, ¿no? Entonces, cuando yo le hablo de los niveles de violencia, no difiere mucho lo que hoy estamos viviendo, ¿sí? Es decir, la exasperación que la gente tiene hoy en día, acá en nuestro país al menos, con la exasperación que tuvo la gente en ese momento y en las oportunidades, ¿no? Porque este es uno de los mártires. Nosotros, si podemos ver, por ejemplo, lo que le sucedió a Pablo en Éfeso, o sea, a él y a sus seguidores y a sus compañeros, sabemos que la gente tiene una genética de tigre, de caimán, no sé cuáles puedan considerarse quizás los animales más felinos, porque se tienen reacciones tan abruptas, se tienen respuestas tan, no digo tan poco conscientes, sino tan grotescas, por decirlo menos, que a uno le da temor en realidad manejarse en una sociedad como esta, ¿sí? Y bueno, digo, Esteban termina confrontándoles a ellos, diciendo dos cosas. Una, supone que ustedes eran los entendidos en las Escrituras y no llegaron a,
a reconocer al Salvador del mundo. Por el contrario, y dice la segunda cosa, por el contrario, ustedes son los que le mataron, le asesinaron a él. Así que al concluir el discurso me voy a permitir dar lectura de esta porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54, hasta concluir el capítulo, hasta el versículo 60. Hechos capítulo 7, del 54 al 60. Esteban concluye su charla magistral que termina provocando tanta ira de este modo. Dice así, Hechos 7 del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Bueno, imagínense, cuando uno dice la verdad, el enemigo se enfurece. Y se enfurecen los que están con el enemigo, ¿no? Cuando yo digo esto, hay mucha gente que o que no entiende o no quiere entender, ¿no? Es necesario saber y reconocer y aceptar por las evidencias, por los resultados tan claros, que hay un enemigo en la humanidad. Y ese enemigo se llama Satanás, diablo. La Biblia lo llama enemigo, ladrón, adversario, en fin, ¿no? Y es un ser espiritual que opera en todas las personas, en un altísimo porcentaje de la humanidad, en unos más, en otros menos, en unos de manera totalmente evidente, en otros de manera camuflada, pero opera en la humanidad. Y en quienes no opera, más bien son los casos de excepción, ¿sí? ¿Quiénes son los casos de excepción? Bueno, pues en los que opera el lado bueno, ¿sí? Es decir, en los que opera Dios, con la presencia de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Si yo me pregunto, digo, qué fácil es darse cuenta, o qué fácil sería, porque es una interrogante que me hago yo, qué fácil sería darnos cuenta en quiénes opera y en quiénes no. Pues veamos las reacciones, veamos los frutos, veamos las decisiones, las actitudes, veamos quiénes se dejan llevar por el instinto, etcétera, etcétera. El enemigo opera en la mayoría, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y claro, a veces ahí dormido, ¿no? Sin manifestación, y hasta permite que gente que está endemoniada, digo, hasta permite que tengan ciertas buenas actitudes eventualmente, que tengan ciertas obras de beneficio, permite que se presenten, ¿no? Como lobos disfrazados de ovejas, que los hijos de las tinieblas se vistan como ángeles de luz, así dice la palabra, y la realidad lo dice así, ¿no? O sea, usted vea, por ejemplo, en el ámbito político, ¿sí? Cuando son candidatos, ¿no? Por poco parecen ángeles caídos del cielo y en realidad que son caídos, ¿no? Parecerían ser gente tan buena, tan bondadosa, tan preocupada por los demás. Y ni sus vidas anteriores les respaldan, ni sus acciones posteriores lo confirman, como para saber que han sido gente buena, gente que tenía una buena intención, ¿no? Y eso no lo digo hoy ni solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Y podemos ver esa evidencia, ¿no? De cuán endemoniados están, que proceden luego, pues, acorde a lo que tienen dentro, ¿sí? Como en este caso, con violencia, abruptos, grotescos, inconscientes, cerrados totalmente a la situación.
Vivir en un mundo así no es fácil. Pero nosotros, quienes nos decimos hijos de Dios, tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una frase que yo quiero destacar aquí, que es con la que quiero explicar y concluir esta pequeña charla. ¿Sí? Hay una frase que esboza Esteban en medio de todo lo que le pasó a él, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en el capítulo 6 se menciona que él estaba lleno de gracia y de poder y que hacía grandes prodigios y milagros de parte de Dios, pero a través de él, que era un hombre comprometido. ¿Y qué se hizo en contra de él? Pues simplemente se le quiso acallar. Segundo, se le injurió porque le levantaron un falso testimonio. Se pagó personas para que hablen en contra de él. ¿Sí? Se le da supuestamente el derecho a la defensa. Tiene una defensa magistral. Les habla claro, les dice cosas. ¿Sí? Pero eso les enfurece. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, tiene molestia, pero termina enfureciéndose, lo más probable es que esté endemoniado. Lo más probable es que esté endemoniado. Y que esa furia, ¿sí? Que ya no es solo una ira, ¿sí? Sino es furia. Entonces esa furia le lleva a proceder y a dar rienda suelta a situaciones que a veces ni uno mismo piensa que es capaz, ¿no? O sea, es terrible. Y claro, dice que le apedrean, que le sacan de la ciudad, ¿sí? No se compadecieron con él. Y quiero centrarme en esta frase: no les tomes en cuenta sus pecados. ¿Sí? ¿De dónde se saca él este tipo de cosas? ¿Cómo así? Vea, él había escuchado esto en un lugar muy visible. Era un alto parlante que había sido colocado a mediana altura de una montaña llamada Gólgota, en donde un hombre estaba pagando el precio del pecado de la humanidad, Cristo Jesús. Él fue quien dijo estas palabras, no con ira, no con resentimiento, no con ánimo de amenaza. Fue Jesús, el, el autor y consumador de la fe cristiana, no de las religiones, no de las doctrinas, no de las sectas, de la fe cristiana, del que le quiere seguir a Él, del que le quiere creer, del que procura agradarle. Fue Él que con brazos abiertos y con una ternura extrema, repleto de amor incomprensible e incomprendido, Él dijo esto: Padre, no les tomes en cuenta su pecado. ¿A quién? A la humanidad. ¿Qué estaba haciendo ahora Esteban? Repitiendo lo mismo que su maestro. ¿Sí? No les tomes en cuenta este pecado. Concluyo diciéndole cuál es el nombre de esta prédica. Esta prédica se llama Un ejemplo bien aprendido. Un ejemplo bien aprendido. Eso es la vida cristiana. Y con esto me siento exhortado yo mismo y quizás muchos que tengan sensibilidad a la palabra de Dios. No podemos dejarnos llevar por el instinto, no podemos tener las reacciones que todo mundo lo tiene, no podemos ser arrastrados por el comportamiento generalizado bajo ningún pretexto. Es que la violencia genera violencia y si yo no soy violento, entonces estoy en riesgo en mi vida. Es que si uno me hace daño, yo tengo que devolverle de la misma manera porque si no, nunca va a cesar de hacerme daño. Es que, vea, yo entiendo que la razón humana, la cual se equivoca, la cual se equivoca. Yo entiendo que el instinto que todos tenemos, todos, porque el hecho de sernos cristianos no quiere decir que nos volvamos unos entes insensibles, no, no. Como cristianos también tenemos iras, también nos molestamos, también reaccionamos ante la injusticia, también tenemos o teníamos más despierto el deseo de venganza, de devolver lo mismo más una cuarta, porque con la vara que midas serás medido, qué sé yo, ¿no? O sea, todos estamos expuestos a eso, por favor. Pero usted y yo somos seguidores de Cristo. Pero usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Pero usted y yo
no somos arrastrados por la corriente de este mundo. Pero usted y yo no tenemos un demonio dentro. Tenemos a Cristo Jesús, el Rey de Gloria. Nuestras armas no son las que tiene todo el mundo. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ore mucho, pida sabiduría a Dios, de tal manera que podamos nosotros manejarnos ante la violencia que venza la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Hoy levanto a ti mis manos y te alabo, mi Señor, porque tú me has redimido y me has dado salvación. Tú eres mi roca fuerte, mi escudo protector. Me deleito en tu presencia y la gloria